Muy bien, continuamos en Mano a Mano, ahora con la presencia de Silvana Sosa, a quien saludamos, a la concejal, actual concejal Silvana Sosa. Te damos las buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por recibirme y a todos los chicos que trabajan acá, Marcelo. Un gusto. Bueno, Silvana, estaba pensando lo siguiente, justo te estaba preguntando, ya hace más de un año que estás como concejal, vos estabas como concejal suplente, asumiste. ¿Está trabajando el consejo? Porque, sí. Porque viste que así hay algunos comentarios como por abajo de que los candidatos no están yendo a trabajar. No, el consejo trabaja así igual. No, a ver, de hecho hay algunos que somos 3 candidatas, las que estamos en listas. Yo sí debo decir que a una no fui a una comisión. Pero no, sí. Estamos trabajando, yo estuve esta semana, la anterior. Me da la sensación que desde la virtualidad ha perdido protagonismo el Consejo en los medios de comunicación. Y lo que pasa, yo lo hablé acá en su momento con Marcelo. El tema de un funcionamiento normal tiene que ver con varias cuestiones, pero entre ellos tiene que ver con la inmediatez que vos tenés con la gente. Digo, porque si vos tenías un consejo al que no tenías que ir y lo tenías que hacer virtualmente, naturalmente perdés contacto con la gente. Entonces esa caja de resonancia que tiene que ser el Consejo Deliberante se pierde. Mirá, yo cuando asumí de concejal evaluaba el Consejo Deliberante desde con 2 funciones. Una era la generación de proyectos, de legislación propiamente dicha, y la otra el control. Y desde que estoy de concejal le agrego una tercera, que es la agenda del Ejecutivo. Lo que pasa es que me parece que a veces los que somos concejales perdemos esa función esencial que tiene, que es la de generar legislación en pos de la agenda ejecutiva. Y me parece que eso es un problema. Silvana, bueno, esta introducción venía porque ya la gente te conoce, qué tipo de mujer sos dentro del Consejo Deliberante, qué concejala. Concejala, que me decían que no era así. Ahora creo que ya no se discute, porque quien entra y empieza a chequear entiende que desde el año 92 se puede decir concejala. Concejala, perfecto. Bueno, como concejala, sabes que sos una mujer que se sube al ring de manera muy fácil, no tenés problema, pero yo no quiero, o sea, para el periodista es hasta tentador por ahí empezar a hacerlo, de que te subas a pelear, pero a mí me parece que hoy necesitamos que la gente escuche propuestas y a mí me gustaría saber qué es lo que qué es lo que Silvana Sosa le ofrece al electorado y por qué tenés que continuar un nuevo periodo o por qué la gente debe apostar a un nuevo periodo. Mira, yo en primer lugar te digo que el año pasado, yo en el año que tuve de concejala, yo tuve agenda legislativa. Y te la puedo nombrar, la nombro siempre porque de hecho todavía no ha sido resuelta. Que lo de los impuestos, la baja de impuestos sí lo fue, incorporar a la fiscal impositiva, el protocolo de género que yo creo que es absolutamente necesario para el manejo de la administración pública, los agroquímicos que ya llevan un año y que no hemos logrado todavía obtener una ordenanza. ¿No avanza o viene lento? Viene lento. El Consejo de Precios, tenemos un nivel inflacionario altísimo y este es un problema que tenemos los gobiernos populares y que también tuvo el gobierno liberal anterior. Entonces tenés un problema serio que tenés que resolver y que no es solo la emisión monetaria como en algún momento pretendieron hacer entender. Incorporamos, que hoy es ordenanza, un registro de motos para poder las piezas de las motos que quedan ser entregadas a los colegios. Y hay mucho por hacer. Mira, yo me propuse ahora directamente escuchar a la sociedad, porque si no uno va con una agenda que a lo mejor no tiene mucho correlato con lo que te pide la gente en su conjunto. Creo que los agroquímicos sí, yo lo trabajé a través de una asociación que estaba con el tema y que está escuchando la propuesta de ellos. Con respecto a lo que se viene, por ejemplo, las motos clásicas, hace mucho tiempo que se quiere hacer un registro de motos clásicas. Me parece que ya uno no tiene que legislar sobre lo que a uno le parece. Hay cosas que a mí me parecen que tienen que ver y hacen al funcionamiento. Las excepciones que podemos entregar, la entrega de viviendas y la adjudicación, las prótesis, el banco de prótesis, como
que muchas veces lo pensás y decís, bueno, a lo mejor tiene que ser un fondo de salud. Esta pandemia nos mostró de que no nos podemos debilitar en términos del funcionamiento de salud, porque es importante, porque la salud pública es importante, y si bien es una salud pública que tiene toda la población, no es de calidad y debemos llevarla a una salud pública de calidad. Pero creo que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que te pide la gente. Mira, esta semana me fue a ver al consejo un señor con el tema del gas. Y cualquiera te puede decir, sí, está bien, pero vos no tenés nada que ver con el gas, es verdad. No tengo nada que ver con el gas porque los pliegos, porque forman parte de otro control. Ahora, nosotros como Consejo Deliberante y con servicios públicos, que son, o sea, que los pueden prestar porque están en el marco de una sociedad. Si acá no habría gente, no pueden prestar un servicio. Bueno, me parece que alguna injerencia tenemos que tener. Y esto no es convertirse en una oficina del consumidor. Es verificar si esos servicios se prestan como deberían prestarse. A mí me parece que hay mucho trabajo por hacer. Me vinieron a ver por otros proyectos. Vino una señora a vernos por una colonia que albergue a chicos con capacidades diferentes. Bueno, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. Es cierto que este año de la pandemia, yo a pesar de querer tener mi agenda legislativa con el equipo que nos acompaña, es cierto que uno atajó penales también. No podés plantearlo como una situación normal. Plantear que este año y 3 meses que llevamos de pandemia fue normal, es desconocer la realidad absolutamente. No fue normal. Y creo que se hicieron muchas cosas a nivel local. Entonces, yo por un lado digo, bueno, a ver, sí, yo voy cuarta en la lista y creo que vamos a ganar la elección. Estoy convencida que vamos a ganar la elección, pero creo que la vamos a ganar porque el rumbo es este. Ahora, eso es en términos de gestión ejecutiva. En gestión legislativa, te digo, hay muchos proyectos por presentar. La colonia, tal como te dije, el control hacia los servicios, el fondo de salud, la adjudicación de viviendas. Hay un montón de cosas que tenemos que revisar y ocuparnos. El Ejecutivo presenta como eje también de gestión y de campaña, obviamente, ¿no? Con total razón, la llegada de fuentes de trabajo, el tema de las viviendas. ¿Cuáles serían las otras problemáticas, entre comillas, si ya estamos solucionando esto, digamos que es importantísimo, que es la fuente de trabajo? ¿Cuáles serían los otros puntos más importantes que de aquí a 4 años, que es lo que va a durar tu mandato, tendríamos que trabajar o tendrían que trabajar ustedes del Consejo? Mira, yo creo que lo que también nos puso la pandemia es la incertidumbre por delante, con lo cual por ahí pensar mucho más allá, y sobre todo porque todavía no hemos salido de esto. Pero teniendo en cuenta que lo que se viene en Varadero es empleo, que, mira, vos podés hacer las obras que quieras hacer, pero nosotros venimos de una doctrina donde entendemos que gobernar es generar trabajo, y la verdad es que este gobierno lo está haciendo. Ahora, me parece que va a tener que haber un trabajo muy serio con la educación, con la salud. ¿Por qué? Porque también es cierto que de esta pandemia no salimos igual. Salimos más pobres, salimos más con menos conocimiento, salimos devastados. Es una crisis sanitaria que ninguno la vivió. Entonces, me parece que va a haber un proceso de reconstrucción, y en ese proceso de reconstrucción apostar al aparato productivo, apostar a la educación es fundamental. Pero nosotros somos un gobierno que siempre apostó a la educación. Porque no es verdad de que nosotros no hicimos nada con la educación. Acá el gobierno nuestro anterior y el actual siempre estuvimos en la educación. Después fueron políticas que se continuaron. A mí me parece que hay que terminar, hay que pasar este proceso de la política pública para convertir algunas cosas en políticas de Estado. Y la política pública de educación, que hoy creo que en Varadero es una política de Estado, es algo que hay que seguir sosteniendo. Hay que incorporar carreras, hay que incorporarlas en el marco del proceso que querés llevar adelante con el parque industrial. De hecho, se está haciendo. Fíjate que ahora salió la carrera de gestión automotriz. Bueno, vas a tener una empresa que va a necesitar de eso, que además viene con una escuela de formación. Pero creo que no podés descuidar ninguno de los ámbitos. El tema de la vivienda es un tema complejo, porque además tiene que ver con el arraigo, tiene que ver es tu hogar.
Y ¿Vos creés que va a haber que trabajar en los coletazos de que nos van a quedar de esta pandemia, de esta cuarentena que hemos pasado? ¿Creés que desde el Consejo lo van a poder hacer vos, tu bloque? Sí, de hecho se hizo mucho. Vos pensás que hoy tenés un tomógrafo nuevo y eso se hizo también con la oposición. Pero a mí me parece que el camino por el que nosotros vamos es el correcto. Que se ha logrado generar fuentes de trabajo que no se lograba hacía muchos años. Que se está poniendo en valor colegios con problemas estructurales serios anteriores, además. Que tampoco se pudo resolver en el gobierno anterior, o sea que convengamos es que era algo que era bastante estructural. Se pudo descentralizar las salas, pero siempre ahí hablas de gestión. En cuanto a gestión legislativa, volvemos a lo mismo. Además de la función que tenemos que tener para acompañar y apuntalar las políticas del Ejecutivo, porque yo debo decir que a mí me ha tocado votar cosas lindas. Me tocó votar la construcción de 207 viviendas, me tocó votar la venta de algún terreno para que se instale una fábrica y comprar un tomógrafo, me tocó votar una empresa, que quizás esto no se daba en el consejo anterior. Pero me parece que le tenemos que empezar a escuchar más a la gente. Yo creo que la gestión legislativa debe necesariamente salir a partir de ahora, que se vuelve de a poquito a la normalidad. El Consejo tiene que tener la función de escuchar a la gente. Ocurre con las legislativas que no son iguales al resto de las elecciones donde se elige intendente, pero igualmente, en definitiva, es un voto de confianza también para la gestión de gobierno. Debería hacerlo. Yo creo que, mirá, si vos me decís a mí qué le pediría yo a la gente, que nos acompañe porque nos tiene que legitimar. Entonces, si tengo que pedir algo es eso, acompáñennos esta vez, téngannos un poco de paciencia. Hubo errores, por supuesto, no conozco un gobierno que no los tenga, pero el camino es la dirección es esta. Es el empleo, es la producción, es la educación, es una mejor calidad de salud. Esta es la dirección. Entonces, yo lo que pido sí es legitimación. Es decir a la gente, bueno, con todos los errores que pudimos tener, con todo lo que nos faltó, decirles, sí, acompáñennos porque nos tienen que legitimar en las urnas para poder continuar con este proceso. Fíjate las obras incluso, no se eligieron obras al azar, se eligieron obras que le van a cambiar la vida a la gente. Cuando vos ves el tema de las cloacas, los asfaltos, son obras que se tenían que hacer, que se demoraron y que yo creo que son las que hacen a la calidad de vida de la gente. Silvana, seguimos en esto, pero es un cambio de tema. Recién lo hablábamos fuera de micrófono, los dos tenemos la misma edad, sí. Juntos a la escuela y todos somos jóvenes. Y hablábamos de esto de que nuestra generación no tiene mucha participación en la política. Somos una generación que viene golpeada por varias crisis y demás. ¿Vos creés que el tema de la no participación de la comunidad, de la sociedad, también es una deuda que tiene la política o los políticos para la comunidad? Sí, no, pero yo no creo solo en un problema de los políticos. Yo no creo solo en eso. Mira, yo cuando tenía 20 y empezaba mi militancia, de los que hoy están contemporáneos, a mí ninguno militaba. O sea, de los contemporáneos en mi edad, que tengo muchos en el Consejo, ninguno militaba. Como militábamos nosotros, como militaba mi espacio. Yo me sumo en un espacio que se corre del liberalismo de Menem y donde hemos sido formados en la política. Y yo creo mucho en la política, porque todo es política. Creo también que hubo muchos políticos que fueron funcionales al desprestigio de la política, y no me voy a hacer cargo de eso porque no estuve yo en ese proceso. Pero en la época nuestra, la política no era discusión política en el espacio de gobierno. Y creo que esa falta de formación de cuadros políticos después trascienden y complejizan las cosas. Porque no es... Yo cuando veo que hay que buscar... Yo creo que hay que incorporar gente nueva, pero creo que esa gente nueva que se incorpora tiene que tener una dirección. Claro. Porque si vos no tenés una dirección, hoy el intendente decía, y yo esto lo comparto, no es todo lo mismo. No todos somos lo mismo. Yo la verdad es que no me represento ni un poquito con el proyecto de Cambiemos.
No puedo, porque yo creo en un Estado presente. Porque creo que el Estado, ahora mirá el tema de ganancias. Vos ves ganancias y decís, bueno, la verdad es que la gente se ahorró bastante poca plata, porque ya subieron el mínimo imponible, pero con las paritarias y con la inflación, y es verdad. Pero también creo que hay gente que tiene que pensar que cuando hay un previaje y lo usa, se beneficia, que cuando hay una ley de zona fría, que ahora ya se reglamentó y que va a venir a Varadero con el tema de los costos de la factura de gas, también se beneficia. Entonces, no es solo el ingreso de salarios, también es para mí cómo participa el Estado, cómo te devuelve el Estado, que a veces no es directamente con dinero en tu bolsillo. Pero sí es con posibilidades, un procrear acá, el procrear, no sé cuántos sorteos hubo entre préstamos de adjudicación y préstamos de construcción, de ampliación. Ahora, sí creo que nuestra generación fue bastante diezmada en términos políticos. Y hubo un proceso en los últimos años donde se ganó un poco la política, pero me parece que otra vez volvemos, porque otra vez vuelve la antipolítica, pero me parece que tuvo que ver el gobierno anterior, porque cuando vos salís a deslegitimar los procesos políticos y cuando tenés un gobierno popular le decís populismo, me parece que vos también deslegitimás. Entonces creo que tiene que ver con una... ¿Vos crees que es posible volver a generar ese vínculo, a volver a tejer esa red entre la sociedad, que la sociedad quiera participar? No solamente me refiero a la participación política partidaria, sino a la de... La política. A la de acercarse al Consejo con una comisión barrial, a la de, como vos decías, una persona que tenga ideas. Yo creo en eso, yo creo en una sociedad movilizada, yo creo que las mejores cosas salen de una sociedad que se compromete. No creo que las cosas salgan de la cabeza de alguien que tiene que ser el que gobierna solamente. A mí me parece, yo creo en las construcciones colectivas, y como creo en las construcciones colectivas, creo en los procesos políticos y creo que la gente tiene que comprometerse, y que cuando hablamos de la no política y bastardeamos la política, vuelve como un boomerang contra esa sociedad. Ya nos pasó, nos va a pasar, nos puede volver a pasar, y nos puede volver a pasar de otra manera, porque los matices después son distintos. El Consejo tiene la posibilidad de la banca del pueblo, por ejemplo, y no se ha usado muy pocas veces. Sí, pero no sé si después la gente la quiere usar. Y ahí te falta la representación. Yo a veces veo el tema de las mujeres también y decís, bueno, y a veces faltan mujeres. Bueno, hay que incorporarse, hay que comprometerse. Es difícil también, porque a veces es mucha exposición, a veces te dicen cosas que, sí, pero me conocen para decirme todo esto, ¿sí? Sí. Y la verdad es que, bueno, a pesar de eso, en mi caso yo tengo convicciones muy, muy firmes y de mucho sostenerlas en el tiempo, de ir modificando algunas, porque uno a veces piensa que las cosas son de una manera y no lo son. Pero me parece que la formación política, y en esto los que somos de nuestra edad, los pocos que quedamos de nuestra edad en la política, tenemos que salir a formar nuevos cuadros políticos que se puedan parar de cara a una sociedad y ver qué es lo que la sociedad quiere y acompañarlos en esos procesos. Silvana, bueno, para terminar, ya casi lo dijiste, pero quedan solamente 2 semanas, ¿no? Ya para... Sí. Bueno, decirle o dirigirte al electorado y por qué te tiene que dar esta oportunidad de seguir en el Consejo. Bueno, yo te lo dije recién en cuanto a la legitimación, pero podría hablar de 2 cosas. O sea, por un lado decir que necesitamos la legitimación popular para continuar en este camino. Y en lo personal, la verdad es que si la gente nos acompaña y ganamos la elección, yo me incorporaría al Consejo, de nuevo. Hoy lo hago como suplente y la verdad es que si ganamos la elección me podría incorporar y en mi caso creo que necesito esa legitimación, porque muchas veces uno sabe que hay cosas que hay que llevar adelante y eso solo lo haces cuando sentís que tenés la representación popular. Por lo menos a mí es lo que más me interesa, porque no concibo ningún tipo de proceso si no es con el acompañamiento de la ciudad. Entonces, sí pedirles que nos acompañen para legitimar el rumbo que tenemos y pedirles que nos acompañen, porque ahí ganaríamos la elección y yo me incorporaría como candidata como concejal titular y me parece que, por lo menos yo creo representar un sector.
Silvana, te agradezco mucho, un gustazo esta nota que hemos hecho, esta primera vez que hacemos una nota. Sí, porque la otra que hicimos la hicimos con Marcelo. Con Marcelo. Así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, muchos éxitos para la elección, que sea obviamente, como vos decís, lo que el pueblo elija, que eso es muy importante. Que vos sabés que en un momento yo pensaba, cuando nos ganan esa elección del 2017, ¿no? Yo decía, ¿cómo se equivocan? Porque después vino el 2018, que fue una hecatombe. Y sin embargo creo que el pueblo ahí no se equivocó, el pueblo salió a legitimar un gobierno. Y después cuando lo tuvo que sacarle esa legitimación social por las urnas, lo hizo, popular, lo hizo en el 2019. Por eso yo también creo que la sociedad va de alguna manera entendiendo, quiero esto no, esto me representa, esto no. Lo que sí yo sigo pidiendo es, el peronismo es un promotor de derechos, siempre lo fue, y no fue un momento muy, muy grato. Creo que ninguno sabía gobernar esto, porque a ninguno le pasó. Obviamente. Entonces, lo que pedimos es paciencia, un poquito más. Sé que hay gente que ya no puede esperar, pero y acompáñennos, legitímennos, porque el camino es este. Después, pasará el tiempo y en 2 años hablaremos de vuelta acá y yo te podré responder los próximos otros 2, pero no es el momento. Seguro. Silvana, muchas gracias. A vos.